con el doctor Alberto Alves de Lima. Él es el director médico de el ICBA y sin duda una de las personas que nos puede hablar, por supuesto, del corazón, del cuore. Bueno, ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, porque siempre son buenas oportunidades para comunicar. Y hablar de prevención, ¿no? Muchas veces también. Exactamente, había parte en tu programa que hablas de temas tan interesantes y tan de todos los días, lamentablemente, que ocurren, y en este caso la prevención y sobre todo el conocimiento permite darte esa capacidad de tomar decisiones. El conocimiento te da autonomía. Claro, posibilidades, sobre todo en las cuestiones de salud. Ahora, Alves de Lima, ¿cuáles son las enfermedades cardíacas? Muchas veces terminamos hablando solo de infarto. Así es, sí. Hablamos de infarto porque es la enfermedad más prevalente, es decir, claro, la que ocurre más veces. Por eso hay que estar atento. Pero digamos que el corazón nosotros podemos dividir, es un órgano que tiene paredes, entonces hay enfermedades vinculadas a las paredes y el caso típico es la insuficiencia cardíaca. Tenemos enfermedades vinculadas a lo que pueden ser las puertas del corazón, es decir, las válvulas, entonces son las valvulopatías y a veces cuando se cierran se llaman estenosis o cuando están muy abiertas se llaman insuficiencia. Y hay temas vinculados a la electricidad, a los cables, y esas enfermedades las llamamos bloqueos o arritmias. Y el otro tema que comentabas al principio, también tenemos que hablar de la cañería, que tiene que ver con la circulación de la sangre, que es el fluido que permite que ese músculo cardíaco, que esos cables y todas esas puertas que hablábamos antes funcionen apropiadamente. Y por prevalencia, es decir, la cantidad de episodios que ocurren en la comunidad es mucho más frecuente, las vinculadas a la cañería, en general terminamos hablando de infarto. De infarto, claro. Ahora, ¿la edad es un factor de riesgo? Claramente, ¿no? Es nuestro principal y menos controlable, junto con la carga genética, el factor de riesgo que nos predispone. Tiene que ver un poco como cuando con el auto, ¿no? A medida que van pasando 2 kilómetros, se va, desgastando, claro, y eso nos predispone. Por lo tanto, las medidas de prevención que las tenemos que hacer desde el primer momento, porque desde el nacimiento, inclusive antes con los embarazos se habla de los 1000 días iniciales del bebé, donde también ahí tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, sobre todo pensando en el futuro. No acordarnos a los 50, a los 60, ¿no? No acordarnos a los 50 ni a los 60 del corazón. Exacto, a los 50, a los 60 o más tarde, porque es que generalmente nos damos cuenta cuando el evento ocurre. Es decir, tener un evento cardiovascular, y un poco volvemos al tema del infarto o el tema de las enfermedades cardiovasculares, en este caso es como si existiera una rifa y depende de uno cuántos números quiere claro tener. Si uno hace todo bien, bueno, el que hablábamos antes, la edad es un número que no nos podemos sacar. Eso va a estar. Exacto, y si tenemos antecedentes familiares, es otro número, se puede para estar atentos. Para estar atentos. ¿Y cómo lo podemos prevenir, digamos? ¿Uno qué puede hacer? ¿Ejercicio? ¿Alimentarse bien? Bueno, depende, como le digo, de lo que hablábamos antes, ¿no? Pero en términos de prevención de todas las enfermedades cardiovasculares, los controles con su clínico, hace un rato hablabas de PAMI, con su médico de familia, con el médico de familia, con su médico de cabecera, que sería más en el término que estábamos hablando de seguimiento, es el lugar donde el examen clínico y la conversación en esa entrevista clínica es de vital importancia, pues se pueden encontrar muchísimas cosas. El tema en particular, que sí tiene un efecto muy potente, las cuestiones de la prevención, tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, en particular con lo que se llama la enfermedad de la cañería, la enfermedad de las coronarias, las enfermedades coronarias, que producen el infarto. Un poco para definir, infarto es la lesión o la lastimadura que sufre el músculo cardíaco cuando uno de esos caños, una de esas arterias coronarias, se obstruye. Entonces, ¿cómo pasa con un jardín o un campo? A medida que, si eso no tiene irrigación, la zona va sufriendo y se daña. Y el tiempo a la cual nosotros podemos restablecer el flujo de circulación es vital. Porque si nosotros podemos tratar esas personas
en este caso con infarto, dentro de la primera hora hay muchos casos que ni siquiera queda la marca, porque que las células quedan como atontadas, pero después pueden recuperarse. Así que es muy importante llegar a tiempo. Llegar rápido. ¿Y cómo nos damos cuenta de los síntomas? Bueno, fíjese que la principal demora tiene que ver con las personas. Qué bueno que no quiero molestar, que será eso. Por eso me duele el pecho. Y a veces la falta de información. Diríamos que en general, aquellos que tienen lo que llamamos cardiopatía vinculada a las coronarias, a la cual podemos usar cardiopatía isquémica para hacerlo más técnico, se caracteriza por un dolor o una molestia que uno tiene en el medio del pecho. Se caracteriza la mayoría de las veces por ser de tipo opresivo, como si hubiera un dolor en el medio del lugar donde va la corbata. Como esa clásica pata de elefante que dicen que tengo en el pecho, ¿no? Exacto, la pata de elefante que te oprime y que se suele irradiar hacia el cuello, en particular hacia lo que es la parte de abajo de la mandíbula, el maxilar inferior, para ser más técnicos. Y esa irradiación puede ir a la espalda y puede ir al brazo, en particular el brazo izquierdo, aunque no necesariamente pueden ser los dos brazos, a veces algún sector de los brazos. ¿Es lo mismo para hombres que para mujeres o los síntomas pueden ser diferentes? Yo creo que hay una cuestión y que está muy importante ahora, el tema del género, ¿no? Y hablábamos antes del dolor típico y el dolor de la mujer como atípico. En realidad, pues las descripciones las han hecho los hombres y hacen esta distinción. La diferencia, que no habría ninguna diferencia, simplemente tiene algunas distinciones. Pero la mayoría, digamos, globalmente el dolor es parecido. Es parecido. Puede ser que tenga un poco más de distribución más hacia la parte abdominal y más baja del abdomen. O sea, que la mujer puede sentir como una dolencia como si fuera gástrica también. Podría ser más en esa cuestión, pero todo lo demás debería estar atento. Yo creo que siempre frente a la duda es mejor la consulta. Es mucho mejor acá una de más que una de menos. ¿Y qué tipo de ventana tienen, no? Siempre hablamos del ACV, que hay un tiempo ventana para que la persona la atiendan rápido, para que no tenga tantas consecuencias. Bueno, acá... ¿En el infarto? En el infarto, insisto, cuanto antes mejor. Si nosotros logramos poder regenerar el flujo coronario dentro de la primera hora, la probabilidad de tener el infarto, la probabilidad de tener un daño importante en el infarto es mucho más baja. Por lo tanto, la primera hora nosotros llamamos la primera hora de oro. De ahí, cuanto antes, siempre va a ser mejor. De hecho, en el ICBA, en el Instituto Cardiovascular, tenemos indicadores que los llamamos puerta balón, que es el tiempo, medimos con cronómetro el tiempo que transcurre desde el momento que la persona ingresa al instituto y va rápidamente a la sala de cateterismo, prácticamente, es decir, directamente, sin hacer el contacto en la guardia, que es otro lugar en general de retraso, para rápidamente estar en la sala de cateterismos y poder introducirle a través de la arteria radial un tubito que te permite llegar a la arteria coronaria y destapar y de esa manera restablecer el flujo. Y en ese mismo procedimiento se deja una malla metálica que se denomina stent, y eso es como un encofrado. A ver, hay muchas personas que nos están mirando que seguramente pasaron por esta cirugía y tienen un stent o tienen varios stent. ¿Pueden tener una vida normal? Muchos quedan con miedo, ¿no? A ver si hago determinado ejercicio o a ver si como de más. ¿O podré mantener una vida normal después de pasar por un stent? Yo totalmente. La que sí diría y que a mí me gusta conversar en particular es que no es la búsqueda de ser como antes. Porque muchos dicen, yo quiero ser igual que antes. No, es lo que no tiene que ser igual que antes, pues justamente... Porque llegaste con un infarto. Los comportamientos que tuvieron ese antes es lo que le lleva al infarto. Ahora, la vida siempre dependerá del daño muscular que tenga, pero en la mayoría de los casos es de una máxima plenitud, ¿no? Y es importante que para poder generar esos cambios de comportamiento, que si, bueno, yo antes hacía o comía o tenía tal hábito, lo cambie, es necesario hacerse amigo del infarto. Es decir, es lo que uno viene con uno ahora, no negarlo, porque la negación hace que rápidamente vuelvas
a, como igual ya no pasó más nada, Claro. vuelvas a tomar los mismos comportamientos, las mismas formas que estabas acostumbrada para resolver tus problemas. ¿Qué pasa con la medicación, no? ¿Hay alguna medicación que puede inclinar a que la persona tenga algún inconveniente cardíaco? Esto obviamente lo ve el médico, ¿no? Pero hay mucho adulto mayor que se automedica también. Bueno, ¿Y esto podría llegar a ser un problema? definitivamente la automedicación es un problema. Me parece que lo que uno busca con los pacientes tiene que ver con la autorregulación, pero informado, en contacto con el médico. Es clave tratar de devolverle a la persona la autonomía y que pueda regular en determinados remedios, en particular en aquellos vinculados a la presión alta o hipertensión arterial. Bueno, viene el verano, estamos en este caso en un programa donde tu audiencia tiene que ver con personas de mayor edad, donde justamente son grupos más vulnerables, Claro. en el cual ahora, como está pasando en estos momentos, es el momento de calor y va a venir con mayor intensidad, aquellos que toman diuréticos, tener el entrenamiento con sus médicos, preguntarles para que puedan hacer las modificaciones apropiadas sin tener que esperar el turno y eso generar demoras. Bueno, y por último, para ya cerrar, no puedo dejar de hablar de los cigarrillos. ¿Qué pasa con el fumador y el corazón? Bueno, es un factor de riesgo primario, máximo, como hablamos como está el tema de la diabetes, la hipertensión y el colesterol. Pero así como hablábamos de la dificultad que tenemos con el tema de la edad, que nos viene inexorablemente, y por suerte que nos vengan, ojalá, muchos años, y con la carga genética que no podemos controlar, justamente el tabaquismo es el factor de riesgo está en nosotros. No sirve tanto preocuparse si uno no toma acciones. Es una cosa dañina y aumenta 10 veces la posibilidad de tener un infarto de miocardio o inclusive un accidente cerebrovascular y quedar con un daño de lo que uno llamaba un ataque cerebral o una hemiplegia. En los dos lugares tan importantes, el cerebro, el corazón, están vinculados, ¿no? Claro. Desde las emociones, la posibilidad de controlar eso. Y eso sí depende de nosotros, ¿no? Depende muchísimo de nosotros, sí, absolutamente. Muchísimas gracias por haber venido, por aclarar tantos puntos importantes del corazón, pero no se vaya, quédese, porque hablamos un poquitito de los ejercicios físicos, ¿no? De esos que hay que hacer, que como